Bendiciones para todos. En este mundo tan convulsionado de hoy, vemos tantas cosas que están pasando. Vemos el reflejo de tantas situaciones. Vemos tantas complejidades en el mundo. Tantas diferentes cosas en el mundo de hoy. Tanto caos en el mundo de hoy, tanta dificultad. Todo lo que estamos viendo en el exterior es el reflejo de nuestro estado mental. Todo lo que estamos observando afuera es lo que está exactamente dentro nuestro. Todo el caos, todo el desorden, toda la descomposición es lo que está dentro nuestro. No es posible que exista un medio ambiente diferente del estado mental. No es posible que exista una mente diferente de las experiencias que atraviesa. Y aunque podamos pensar que lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con nosotros, eso se debe a que no nos conocemos a nosotros mismos y por ende no conocemos la vida ni entendemos cómo es la vida. Todo lo que estamos atravesando, todo lo que nos pasa, tiene origen en nuestra mente. Nuestra mente es la tierra donde están sembradas todas las semillas de las circunstancias que experimentamos. Todo lo que vivimos obedece a nuestros estados mentales y a nuestras emociones. Ambas cosas configuran nuestro estado interno. Entonces, cuando nos quejamos de algo, antes de proyectar responsabilidades en eso que nos estamos quejando, deberíamos mirar hacia nuestro interior escudriñando en profundidad. Deberíamos mirar hacia adentro con la lupa del discernimiento, con la lupa del autoanálisis. Y vamos a descubrir si somos verdaderamente honestos, que nuestra mente está relacionada y en armonía con lo que pasa. Si en nuestra mente hay generosidad vamos a ver en el mundo. Si en nuestra mente hay belleza vamos a percibir en el mundo. Si en nuestra mente hay solidaridad vamos a ver en el mundo. Si en nuestra mente hay compasión vamos a ver en el mundo. Pero si en nuestra mente hay mezquindad, eso vemos en el mundo. Si en nuestra mente hay apego, llegan las circunstancias que nos hacen experimentar el apego. Si en nuestra mente hay violencia, llegan las circunstancias que nos hacen experimentar la violencia. Si en nuestra mente hay egoísmo o ignorancia, llegan las circunstancias que nos hacen experimentar ese egoísmo y esa ignorancia. No podemos atravesar aquello que no está en nuestro interior. No podemos ver aquello que ya existe en nuestro interior. No podemos percibir aquello que ya exista en nuestro interior. Porque todo en la vida funciona en frecuencias armónicas. Solo percibimos aquellas cosas con las que estamos en armonía. Solo vivimos aquellas cosas con las que estamos en armonía.
Por eso cuando comprendemos esta ley natural, en su profundidad, dejamos de buscar culpables, dejamos de juzgar, dejamos de señalar, dejamos de proyectar al exterior nuestro estado mental. Porque incluso la ciudad en la que vives está en armonía con tu estado interno. Todo. Observo personas todo el tiempo que se quejan todo el tiempo. Se quejan del gobernante. Ok. Acorde a la ley natural, con toda seguridad, estás en armonía con ese gobernante. Los defectos que criticas tan asiduamente en ese gobernante están en ti. De otra manera no podrías ver esos defectos. No te inmutarías, no reaccionarías, no resonarías con esos defectos, a menos que estén en ti. Y no solo eso, sino si estuvieses en su lugar, si estuviésemos en el lugar del gobernante, tal vez haríamos las cosas mucho peor, porque nunca hemos tenido acceso a poder. Tal vez haríamos las cosas mucho peor. Se critica la ciudad. La ciudad es esto, la ciudad es lo otro, la ciudad es desordenada, la ciudad. Con toda seguridad, todo eso que criticas en la ciudad está en ti. Todo eso que rechazas en el prójimo está en ti. Todo eso que señalas en el otro está en ti. Hay tanta egolatría en nosotros, que la egolatría es nuestra religión verdadera. La egolatría es nuestra senda espiritual. La egolatría es nuestro camino. La egolatría. Y cuando se señala esa egolatría, nuestra respuesta siempre, la respuesta universal siempre, somos seres humanos, es que solo soy un ser humano. Pero ser un ser humano no está relacionado con la egolatría en realidad, porque ser humano significa expresión de lo divino, significa divinidad. Y a menos que sigamos creando una versión de la divinidad a nuestro tamaño, nuestras expresiones egocéntricas no tienen nada que ver con lo que realmente es un ser humano. Con lo que realmente es un ser humano. Entonces nuestra senda, nuestra religión es la egolatría. Por eso, si nuestro deseo es conocernos a nosotros mismos, avanzar por la senda de la vida, despertar el amor, es súper importante mirar nuestro camino. No imaginarnos que vamos por un camino cuando estamos por otro, sino mirar nuestro camino.
Porque me planteo algunas preguntas. Una de ellas, ¿qué hace a alguien que pretende seguir un camino espiritual o que sigue un camino espiritual, sea el que sea, sea el que sea? ¿Qué hace a alguien que camina un camino espiritual? Criticando a alguien, criticando el sistema, criticando al gobierno. ¿Qué hace una persona que supone que está siguiendo un camino de realización, de autoconocimiento, de trabajo interior, de transformación personal? ¿Qué hace alguien que se supone que está siguiendo ese camino criticando a otros? ¿Qué hace alguien que se supone que está siguiendo ese camino hablando mal de otros? ¿Qué hace? Porque alguien que realmente está haciendo su trabajo no tiene tiempo para criticar a los demás. Para criticar a los demás porque el tiempo es demasiado valioso y demasiado escaso como para perder las zonas. Y sinceramente criticar a la gente no está en armonía con lo que es el amor. No está en armonía con lo que es el amor, ni está en armonía con lo que es la compasión, ni está en armonía con lo que es la paz, ni está en armonía con lo que es la caridad. ¿Qué hace una persona que está siguiendo una senda espiritual pensando mal de los demás? Eso no es generosidad, eso tampoco es empatía, eso tampoco es amor, eso tampoco es bondad. La violencia nunca está justificada. Nunca. Y las enseñanzas nos dicen algo muy interesante, y es que nadie nos hace nada. Las personas se comportan acorde a nuestros karmas pasados, que es diferente. Por eso no existe nada personal. Y si nosotros queremos entender la dinámica de la vida, necesariamente tenemos que entender la ley del karma. Si no entendemos la ley del karma, entonces estamos a ciegas en la vida. Pero las personas se comportan con nosotros acorde a nuestros karmas pasados. Las personas no pueden comportarse de una manera diferente, porque cada uno está programado para ejecutar un rol, a menos que esa persona sea un ser completamente despierto. Y eso es verdaderamente escaso. Porque aún quienes nos creemos despiertos estamos bien dormidos. Bien dormidos. Entonces, nuestro problema fundamental en esta existencia humana es nuestra ausencia de amor, es nuestro divorcio del amor. Y las dificultades que experimentamos se deben principalmente a que nos hemos olvidado de la realidad espiritual y nos hemos identificado con la expresión más baja de nuestro ser. Completamente identificados con el cuerpo, completamente identificados con las emociones densas. Cuando el cuerpo físico es solamente una vestimenta. Es una vestimenta para el espíritu que somos. Y al estar tan inmersos en la conciencia corporal y en las emociones, desarrollamos un egoísmo y un sentido de posesión muy tremendo, lo cual es el origen de nuestros problemas, es el origen de nuestra egolatría. Como estamos viviendo al nivel del cuerpo, pensamos que las cosas materiales son nuestra realidad y que las cosas materiales son nuestras, porque estamos viviendo al nivel del cuerpo, al nivel de la materia. Ahí podemos observar en qué nivel de conciencia estamos. Cuando las cosas materiales nos duelen, es claro que estamos al nivel del cuerpo, al nivel de la materia. Es bien interesante eso.
bien interesante, porque uno escucha a las personas que están muy, muy metidas en la religión, que son súper religiosas, que oran demasiado, que están todo el tiempo en la iglesia o en su mezquita o en su sinagoga o en su templo, lo que sea, a hablar del mundo y cuando estaban en el mundo y cuando eran del mundo. Y ese mismo lenguaje lo ve uno en las personas que están en sendas espirituales, que hablan del mundo, cuando estaban en el mundo, cuando eran del mundo, y que el mundo es esto, y que el mundo los tienta, y que el mundo está contra nosotros. Pues bien, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? Si yo pierdo mi celular, siento una sensación de vacío en mi estómago, siento que me falta algo y es como si hubiese perdido un ser querido y es una cosa material. Si yo siento la pérdida material así, estoy apegado a eso, quiere decir que mi conciencia es corporal, que mi conciencia está al nivel de la materia, al nivel del cuerpo. Y sin embargo yo puedo creer que los demás están en el mundo y yo no. Un engaño tremendo de la mente. Digo, cuando estaba en el mundo, o quienes están en el mundo, sin embargo yo experimento ese nivel de apego a las cosas materiales. Entonces yo estoy realmente en el mundo, porque el mundo material está correlacionado con la materia, con el cuerpo. Con el cuerpo. Entonces, si yo me digo a mí mismo, es que yo soy muy espiritual y vivo una vida espiritual, o estoy en el camino espiritual, o camino a la senda espiritual, entonces no debería vivir al nivel del cuerpo, ni al nivel de la materia. No debería sufrir por dinero, no debería sufrir por una casa, por un carro, por una persona, porque me salieron arrugas, porque tengo canas. No debería sufrir por eso, si es que realmente estoy en una senda espiritual. Porque si sufro por cosas materiales, si sufro porque perdí dinero, si sufro por una casa, si sufro por un carro, si sufro por una persona, por una relación, si sufro por una finca, si sufro por lo que los demás dicen de mí, si sufro por lo que sea que sufra, entonces yo no estoy en ningún sendero espiritual, estoy en el sendero de la mente. Por eso, en las escrituras espirituales de la India se categoriza a las personas en dos clases. La primera se llama Mammuk. Mammuk son las personas que siguen el sendero de la mente. Porque en la vida tenemos dos senderos, el sendero de la mente o el sendero del espíritu. Entonces, en la categoría de Mammuk son las personas que siguen el sendero de la mente. ¿Quiénes seguimos el sendero de la mente? Y quienes seguimos el sendero de la mente somos personas llenas de apegos. Apegos al cuerpo físico, entonces todo el tiempo estamos preocupados de si estamos gordos, de si nos salieron llantas, de si tenemos canas, de vernos más jóvenes. Estamos preocupados por nuestra apariencia 100%. Esto no es que esté mal, porque pues obviamente hay que mantener el cuerpo físico limpio y saludable, pero cuando la preocupación ya es excesiva, ya se salió del equilibrio. Estamos preocupados por el dinero todo el tiempo, estamos preocupados totalmente por los apegos que tenemos, apegos a la familia, apegos a los seres queridos, a los padres, a la pareja, apegos a las relaciones interpersonales. Sufrimos todo el tiempo pensando que los demás nos van a hacer felices o que nos tienen que dar amor, nos tienen que corresponder amor. Corremos detrás de las cosas materiales todo el tiempo. Vivimos en conflictos con los demás, vivimos en las luchas, en peleas con la pareja, peleas con los amigos, criticamos, juzgamos. Bueno, nuestra vida común de seres humanos. Y a eso en las escrituras hindúes se les llama Mammuk, quienes seguimos el sendero de la mente. Y están aquellos seres muy evolucionados, especiales, que no siguen el sendero de la mente, sino el sendero del espíritu. A eso se les llama Gurmuks, quienes siguen el camino de la luz verdadera. Entonces esos seres se caracterizan por siempre
tienen amor en todas las situaciones y circunstancias, tienen única y exclusivamente la respuesta del amor incondicional. No más, el amor incondicional. Y no es utópico ni fantasioso, es real. En todas las situaciones siempre tienen la respuesta, única respuesta, es el amor. No hay otra respuesta. Son seres muy compasivos, bondadosos, altruistas, generosos y serviciales. No critican, no juzgan, no señalan y no tienen resentimientos ni odios hacia nadie. Siempre tienen una actitud de servicio hacia todos y de apertura hacia todos los seres. No están dominados por sus apegos. Pueden tener, obviamente, madre, padre, hijos, hermanos, familia, pero les aman sin poseer. No están apegados a ninguno, a nadie. No sufren por cosas materiales, porque no están apegados a las cosas materiales. Entonces no lloran porque perdieron dinero, no lloran porque sus proyectos no se cumplieron, no lloran por el fracaso, no lloran por la pérdida, no lloran por la disolución, porque la conciencia del grupo siempre es que nada les pertenece, sino que todo es realmente voluntad de Dios. Una cosa es uno decir que es la voluntad de Dios, mentirse a sí mismo, decir que es la voluntad de Dios y luego enfurecerse, llorar, patalear, gritar y hacer berrinches porque las cosas no salen como uno quiere. Eso es mentirse a sí mismo. Otra cosa es realmente vivir en la voluntad de Dios, que es no inmutarse ni sufrir con lo que pasa, sino siempre estar satisfecho con lo que sea que pase. Por un lado, tenemos un ser que no tiene ninguna evolución espiritual, sino que está en una conciencia netamente material, viviendo sus vehículos densos, cuerpo físico y emociones. Y por el otro lado, tenemos un ser evolucionado, un alma elevada. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ende, siempre nosotros podemos tener como ese ideal para mirar realmente quiénes somos en nuestras acciones, ¿sí? Y no quiere decir que no se cometan errores, sino la actitud ante la vida, la actitud de apertura, la actitud de apertura. Porque nuestra vida va poco a poco en medio de los errores y las caídas y los actos salidos de la ignorancia que vamos cometiendo. Si perseveramos, poco a poco vamos ajustándolo a lo que nos conviene más en términos de la evolución espiritual y la felicidad, poco a poco, ¿sí? Vamos transformando poco a poco, pero siempre debemos tener frente a nosotros la meta, porque todos los problemas del ser humano radican en la ausencia de amor. La única respuesta es el amor, la única respuesta inteligente es el amor. La única respuesta inteligente. Ahí nosotros podemos medir nuestro nivel de inteligencia en las respuestas que damos a las cosas. Ahí podemos ver nuestro nivel de inteligencia. Si la única respuesta inteligente es el amor, ¿qué tipo de respuestas damos nosotros a los demás y a las circunstancias? ¿Todas las respuestas que damos vienen del amor? Todas nuestras respuestas están inyectadas de amor, insufladas de amor, construidas en el amor, cimentadas en el amor. ¿Cuál es la naturaleza de las respuestas que damos? Ahí podemos ver realmente en dónde estamos, en qué nivel de vida estamos. Porque la única respuesta inteligente es esa, el amor. Y si uno no responde a esa frecuencia, es porque se ha olvidado de su divinidad interior. Y únicamente vive en el campo de los sentidos y de los órganos sensoriales, olvidándose de su propósito divino, del propósito de aquí en la tierra y de por qué estamos aquí en la tierra. Y como les decía, desde esa perspectiva, los seres humanos se clasifican en dos grupos. Mammoks, los que siguen la mente, y Grumoks, los que siguen el espíritu.
Entonces no debemos autoengañarnos. No debemos autoengañarnos, sino realmente reconocer en dónde estamos para poder transformarnos. Porque si no reconocemos en dónde estamos, no vamos a poder avanzar porque siempre vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Siempre. Si, por ejemplo, como la gran mayoría y generalidad de las personas dicen que siguen a Jesús, por ejemplo, que siguen a Jesús, que son cristianos. Soy cristiano. Pues si soy cristiano, quiere decir que yo sigo realmente los pasos de Jesús. Los pasos de Jesús. Ahora, preguntemos. ¿Nos imaginamos a Jesús hablando mal de otro? ¿Hablando mal de Pedro? ¿Hablando mal de los fariseos? ¿Hablando mal de la mujer samaritana? ¿Criticando a la mujer? ¿Criticando al sistema? ¿Criticándolo? No. ¿Nos imaginamos la figura de un maestro, del Redentor, criticando y hablando mal de otro? ¿Nos imaginamos eso? ¿Nos imaginamos la figura de Jesús viendo cómo van vestidos al templo o cómo vienen vestidos donde él? ¿Qué marca de sandalias trae esa persona? ¿O cuál es la marca de la túnica? ¿Nos imaginamos a Jesús en eso? ¿Nos imaginamos a Jesús llorando porque, no sé, como era carpintero, se le perdió un martillo, entonces se puso a llorar porque se le perdió un martillo? O porque fió una mesa y no se la pagaron. Nos imaginamos a Jesús llorando porque no le pagaron la mesa. Nos imaginamos a Jesús sufriendo porque no tiene plata para pagar los servicios. Nos imaginamos a Jesús en esas, desesperado, llorando, sufriendo. No, ese socio mío es un desgraciado, me tumbó, o esta persona me robó. ¿Nos imaginamos a Jesús en esas? ¿No? Nos imaginamos a Jesús diciendo, mire esa mujer cómo va y mire esa minifalda como la tiene de cortica, mire ese escote, esa mujer, uy no, qué mujer tan pecadora. Nos imaginamos a Jesús, al Hijo de Dios, no lo imaginamos en esas. Si no podemos imaginarnos a Jesús en esas, entonces, ¿qué clase de Jesús es el que seguimos? Porque ese es nuestro comportamiento. Y nos llamamos cristianos, pero así nos comportamos. Entonces, tiene que ser que el Jesús que nosotros conocemos es esa clase de persona. Porque si el Jesús que nosotros seguimos no es esa clase de persona, siento decirles que no lo seguimos a Él, sino que seguimos otra cosa. Pero no seguimos a ningún Jesús. Para nada. Ese Jesús no lo seguimos. El Jesús de las Escrituras no lo seguimos. Vemos a un Jesús insultando, gritando, misógino, peleándose con los vecinos, enloquecido con los gobernantes, criticando a los gobernantes. No. No creo que Jesús fuese de esas personas que dicen es que ya le ayudé mucho y siento que está abusando de mí. Está abusando de mí ya. Es una persona abusiva y descarada. No, yo personalmente no me logro imaginar ese tipo de Jesús. Porque por lo menos no está acorde al Jesús del Evangelio. La pregunta acá sería, si somos cristianos, ¿cuál es el Evangelio que estamos siguiendo? Y claramente volvemos a la división que hacen las escrituras hindúes de los seres humanos, porque claramente estamos viendo el Evangelio de la mente y no el Evangelio del Espíritu. Claramente estamos viendo el Evangelio de la mente y no el Evangelio del Espíritu. Ahora, los budistas, ¿quién sigue a Buda? ¿Sí?
la filosofía de la compasión ilimitada. No me imagino a Buda diciendo, vago, busque trabajo en lugar de pedir. Yo trabajo y consigo, ¿y usted por qué no trabaja, vago? No me alcanzo a imaginar a Buda respondiendo así. O ya viste, oye, ya viste a ese fulanito de tal que se cree esto y mira, la verdad es que es esto y 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 esto. No me alcanzo a imaginar a Buda cuchicheando de la vida ajena. Mira lo que me enteré de fulana de tal. ¿Cómo te parece que pum, 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 pum? Yo no me alcanzo a imaginar esa versión de Buda. No me la alcanzo a imaginar. Porque si nosotros tenemos ese comportamiento y decimos que somos budistas, es muy raro. Y así con cada una de las religiones y los profetas. O sea, estamos siguiendo el evangelio de la mente o el evangelio del espíritu. Porque la mente solo ve cosas malas en los demás. Y la mente tiene un comportamiento supremamente hipócrita y utilitarista, porque ve cosas malas en los demás, critica a los demás, pero cuando los necesita, ahí está, como dice mi madre, pelándole las muelas para obtener lo que busca. No tenemos reparo en despotricar de alguien, hablar mal de alguien, deconstruir a alguien, pisotear a alguien, acabar con la honra de alguien, pero si lo necesitamos, ahí estamos sonriéndole. Eso, no tenemos ese reparo, no tenemos ese problema. Es que es un ladrón, es un estafador, me robó, me hizo, pero si lo necesitamos, ahí estamos hablándole amablemente a la persona. Ahí estamos. Ese veneno que tenemos por dentro es nuestra perdición como seres humanos. Y luego estamos en la casa llorando de por qué el mundo está como está. Luego estamos llorando y clamando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Bueno, estamos clamándole a un Dios, nuestro propio Dios personal, que es un reflejo de nuestro estado mental. Entonces tenemos que pedirle al Dios ego que nos dé la respuesta de por qué nos pasan esas cosas a nosotros. ¿Sí? Y la segunda categoría de los Guru Monks solo ven cosas buenas en los demás y ven la gente desde el punto de vista de su potencial, desde el punto de vista del potencial que pueden alcanzar, de a dónde pueden llegar. No juzgan a la gente por su estado actual, porque todo es transitorio e impermanente y siempre estamos en un proceso de cambio. Entonces, si realmente te dices religioso y que estás en una senda espiritual, cuídate de que tus acciones estén en armonía con la bondad, la generosidad, el amor y la compasión, porque de otra manera no estás en ninguna senda espiritual ni en ninguna religión, sino que estás en el culto al ego y en el evangelio de la mente, que son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces vamos a poner las manos en las rodillas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar lenta y profundamente. Vamos a respirar lenta y profundamente. Y vamos a visualizar a las personas, bueno, a varias personas, si podemos hacerlo. A varias personas de las que hablemos mal. Personas de las que hablemos mal, personas de las que nos hayamos quejado o nos quejemos constantemente, visualicemos a esa persona o a esas personas de las que acostumbremos a hablar mal. Al inhalar,
Inhalamos toda esa rabia y resentimiento que tenemos hacia esa persona, toda esa mala intención y esa mala voluntad que tenemos hacia esa persona. Reconocemos nuestra mala voluntad y nuestra mala actitud hacia esa persona. Y exhalamos amor, bondad, compasión y un intenso deseo de que esa persona sea feliz.
Muy bien. Lentamente abrimos los ojos. La práctica de hoy consiste en observar cuál es la senda que seguimos, en observar con honestidad cuál es el camino que seguimos, el camino de la mente o el camino del espíritu. Esa es la práctica para el día de hoy. Bendiciones para todos.